El misterio de las gemelas Morrison, voces del pasado en el corazón de Kentucky, 1834 en las olvidadas colinas del este de Kentucky, donde la bruma matinal se aferra a valles que el tiempo parece haber desterrado, se encuentra un caso documentado que ha desconcertado a historiadores durante casi 2 siglos. En 1834, el reverendo Ezequiel Morrison y sus hijas gemelas de 9 años, Rebecca y Rachel, llegaron a la remota congregación bautista de Pine Hollow, un asentamiento tan aislado que los mapas de la época apenas reconocían su existencia. Lo que ocurrió durante su estancia de 3 días fue registrado con precisión quirúrgica en el diario personal del pastor William Phillips, un documento descubierto en 1987 tras la demolición de la antigua iglesia. Las anotaciones describen eventos tan exactos, tan inquietantemente precisos, que los psicólogos modernos las han estudiado exhaustivamente. Sin embargo, nadie puede explicar cómo 2 niñas pequeñas poseían un conocimiento que desafiaba toda lógica. Las gemelas Morrison no solo predijeron eventos futuros, revelaron secretos enterrados durante décadas, describieron personas que nunca conocieron y hablaron de tragedias ocurridas años antes de su nacimiento. Lo más perturbador de todo, cada detalle que compartieron resultó ser absolutamente verificable. Antes de adentrarnos en los escalofriantes detalles de este caso que estremeció a Pine Hollow, imagina el peso de un conocimiento que no debería existir, de verdades que rasgan el velo entre la vida y la muerte. Si esta historia despierta tu curiosidad por los misterios que desafían nuestra comprensión de la realidad, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras exploraciones en los enigmas más profundos de la historia. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos lees. Las sombras de Pine Hollow podrían estar más cerca de lo que imaginas. Los orígenes de un enigma inquietante. La historia no comienza con lo sobrenatural, sino con algo aún más desconcertante, la posibilidad de que algunas mentes humanas accedan a información de maneras que la ciencia aún no comprende. En 1834, Kentucky era un territorio atrapado entre la naturaleza salvaje y los primeros destellos de civilización. Comunidades como Pine Hollow, enclavadas en las estribaciones de los montes Cumberland, vivían en un aislamiento casi absoluto, rodeadas de bosques densos y senderos traicioneros. Fundado en 1818 por 3 familias que buscaban libertad religiosa lejos de los conflictos doctrinales de los pueblos más grandes, Pine Hollow apenas albergaba a 200 almas, la mayoría unidas por lazos de sangre o matrimonio. La vida giraba en torno a una sencilla iglesia de madera, construida con el sudor de sus habitantes y el roble de las colinas circundantes. El pastor William Phillips, un hombre culto que había abandonado una vida cómoda en Lexington para servir a estas almas fronterizas, mantenía los únicos registros escritos de nacimientos, defunciones, matrimonios y eventos significativos. Su naturaleza meticulosa sería crucial para documentar lo que estaba por suceder. Ezequiel Morrison era una figura conocida en el circuito de iglesias remotas diseminadas por los Apalaches. Alto, de rostro curtido y cabello prematuramente gris que hablaba de una vida marcada por penurias a sus 34 años, viajaba a pie con sus hijas, cargando solo un gastado morral de cuero que contenía su Biblia, algunos objetos personales y un diario donde anotaba sus observaciones espirituales. Había enviudado 9 años antes, cuando su esposa Sara murió dando a luz a las gemelas durante una tormenta invernal que aisló su cabaña por semanas. Las niñas, Rebecca y Rachel, eran idénticas en apariencia, pero opuestas en temperamento. Rebecca, la primogénita por apenas unos minutos, poseía una naturaleza extrovertida que atraía a las personas al instante. Su sonrisa era contagiosa, su risa genuina, y hablaba con una confianza que parecía pertenecer a alguien mucho mayor. Rachel, más reservada y observadora, vivía a la sombra de su hermana, pero quienes prestaban atención notaban que a menudo comenzaba frases que Rebecca terminaba o respondía a preguntas dirigidas a su hermana antes de que ésta pudiera hablar. Lo que hacía a la familia Morrison especial entre los predicadores itinerantes era la reputación de Ezequiel por revitalizar congregaciones en dificultades. Historias de conversiones milagrosas, conflictos resueltos y despertares espirituales seguían sus pasos de iglesia en iglesia. Algunos atribuían esto a los sermones apasionados de Ezequiel, pero los más atentos notaban que los verdaderos cambios solían comenzar tras conversaciones privadas con las gemelas. El viaje a Pine Hollow había sido particularmente arduo. Las lluvias otoñales habían convertido los senderos montañosos en un lodazal traicionero, y Ezequiel tuvo que cargar a Rachel los últimos 5 kilómetros cuando ésta desarrolló fiebre. Llegaron al atardecer del 15 de noviembre de 1834, justo cuando el pastor Phillips concluía las oraciones vespertinas con un puñado de feligreses. En su diario,
Phillips escribió que su primera impresión de la familia fue de un cansancio profundo, no solo físico, sino espiritual. Las ropas de Ezequiel estaban remendadas, sus botas gastadas por innumerables millas de caminos montañosos. Las niñas se aferraban a su padre, Rachel pálida por la fiebre, Rebecca con su habitual brillo opacado por el agotamiento. Sin embargo, algo en sus ojos, una alerta, una percepción casi impropia para su edad, hizo que Phillips sintiera un escalofrío inexplicable. El primer indicio de lo imposible. La congregación de Pine Hollow estaba acostumbrada a ofrecer hospitalidad a predicadores itinerantes, pero desde el principio, los Morrison parecían distintos. Esa primera noche, durante una cena sencilla en la casa de los Phillips, Rebecca preguntó a la esposa del pastor sobre su jardín, específicamente si las rosas junto a la cerca oriental habían sobrevivido a la plaga que casi las mató 3 veranos atrás. La señora Phillips dejó caer su cuchara, mirando a la niña con asombro. La plaga de las rosas había ocurrido 3 años antes, devastando su preciado jardín, pero era algo que nunca había mencionado fuera de la comunidad. Cuando se le insistió, Rebecca sonrió y dijo que había soñado con rosas mientras caminaban, y de alguna manera supo que la señora Phillips cultivaba las más hermosas del condado. Este incidente, registrado por Phillips esa misma noche, fue solo el preludio de una serie de revelaciones que desafiarían todo lo que la comunidad creía sobre el mundo natural. La mañana siguiente amaneció gris y fría, con un viento gélido que hacía temblar las ventanas de la cabaña donde los Morrison se alojaban. Phillips se levantó temprano, como era su costumbre, para preparar el sermón del día. Encontró a Ezequiel ya despierto, sentado junto a las brasas moribundas del fuego, con su Biblia abierta pero los ojos perdidos en la distancia, con una expresión de profunda preocupación. Las niñas tuvieron sueños inquietantes anoche, explicó Ezequiel cuando Phillips le preguntó por su semblante turbado. A menudo sueñan con los lugares que visitaremos, pero estos sueños fueron distintos, más oscuros. Antes de que Phillips pudiera responder, Rebecca apareció en la puerta, con el cabello desordenado por el sueño, pero los ojos alerta y enfocados. Pastor Phillips, dijo con su voz clara e infantil, en su iglesia, bajo la tercera tabla del suelo desde el altar, hay algo escondido que no debería estar allí. Rachel soñó con eso, y yo soñé porque está escondido. Phillips sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire matinal. Efectivamente, había escondido algo bajo esas tablas, una botella de whisky que representaba su lucha constante contra la tentación. Nadie lo sabía. La había colocado allí 3 meses atrás, en un momento de debilidad, diciéndose que era mejor tenerla cerca para resistirla a diario que eliminar la tentación por completo. Era un secreto que lo avergonzaba profundamente, confesado solo a Dios en sus oraciones privadas. ¿Qué soñaste exactamente, niña?, preguntó Phillips, con la voz apenas firme. Rachel emergió de las sombras detrás de su hermana, moviéndose con esa gracia silenciosa que caracterizaba cada uno de sus gestos. La botella es marrón, dijo suavemente, y está envuelta en un trozo de tela que solía ser una manta de bebé. Una manta azul. Phillips se hundió en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. La tela era, en efecto, un retazo de la manta de un bebé, la que habría pertenecido al hijo que él y su esposa perdieron en la infancia 5 años antes. Había envuelto la botella en ella como recordatorio de sus fracasos, tanto como padre incapaz de salvar a su hijo como pastor incapaz de vencer sus propias debilidades. Ezequiel observó la reacción de su anfitrión con una expresión que mezclaba compasión y una familiaridad agotada. Comenzó cuando eran muy pequeñas, explicó en voz baja. Al principio, pensé que era solo intuición infantil, la forma en que los niños a veces perciben cosas que los adultos pasan por alto. Pero a medida que crecieron, sus visiones se volvieron más específicas, más imposibles de explicar por medios naturales. El servicio dominical que cambió todo. El servicio dominical de ese día sería recordado por cada miembro de la congregación de Pine Hollow por el resto de sus vidas. El sermón de Ezequiel fue poderoso, un llamado apasionado a la renovación espiritual y la confesión de pecados, pero no inusual para un predicador itinerante. Fue lo que ocurrió después lo que desafió toda explicación racional. Cuando los feligreses comenzaron a salir, Rebecca se acercó a Samuel Turner, un próspero granjero conocido por su generosidad con la iglesia y su prestigio en la comunidad. Lo miró con sus inocentes ojos azules y dijo: «Señor Turner, el dinero que ha estado tomando de la colecta de la iglesia no es realmente robar si lo devuelve, ¿verdad? Papá dice que Dios perdona a los que se arrepienten». El rostro de Turner palideció. Durante 6 meses, había estado desviando pequeñas sumas de la colecta para cubrir deudas de una inversión fallida en Louisville.
se decía a sí mismo que devolvería cada centavo cuando su situación financiera mejorara, pero el dinero perdido lo consumía como un cáncer. Antes de que Turner pudiera responder, Rachel se colocó junto a su hermana y se dirigió a Martha Whitfield, la viuda anciana que actuaba como la autoridad moral no oficial de la iglesia. Señora Whitfield, su esposo no murió en un accidente agrícola, ¿verdad? Todavía está vivo en algún lugar, y por eso guarda las cartas. La anciana se tambaleó, como si fuera a desmayarse. Su esposo la había abandonado a ella y a sus hijos 15 años antes, llevándose sus ahorros y desapareciendo sin explicación. Ella inventó la historia de su muerte accidental para preservar su dignidad y el futuro de sus hijos en la comunidad. Las cartas que Rachel mencionó eran la correspondencia ocasional que recibía de él, suplicando perdón y describiendo su nueva vida en Missouri. Nunca había hablado de ellas con nadie. Una a una, las gemelas se movieron entre la congregación, hablando en voz baja con varios miembros. A la doctora Hayes, mencionaron pacientes que murieron bajo su cuidado por su falta de formación médica adecuada. A la familia Miller, hablaron con conocimiento de causa sobre el hijo que mantenían escondido en su ático, un joven con una mente simple que los avergonzaba ante sus vecinos. A Thomas Brett, describieron en detalle sus encuentros secretos con Elizabeth Carter, una mujer casada cuyo esposo viajaba frecuentemente por negocios. Cada revelación era pronunciada con una inocencia infantil, sin juicio ni malicia, como si las niñas simplemente compartieran observaciones sobre el clima. Sin embargo, la precisión de sus afirmaciones era tan absoluta, tan imposible, que la congregación quedó paralizada en una mezcla de terror y asombro. El pastor Phillips observaba con fascinación horrorizada cómo su comunidad ordenada era destripada por dos niñas de 9 años que hablaban de secretos que solo Dios debería conocer. Pero fue la declaración final de Rebecca la que lo perseguiría por el resto de sus días. La niña caminó hasta el frente de la iglesia, se detuvo ante el altar y colocó su pequeña mano sobre la cruz de madera tallada por los fundadores de la iglesia. Este es un terreno sagrado, dijo, su voz resonando claramente en el santuario silencioso. Pero está manchado por lo que ocurrió aquí antes. La familia Whitman no murió en un incendio, ¿verdad, Pastor Phillips? Murieron aquí mismo, en esta sala. Y algunos de ustedes saben exactamente por qué. El secreto de los Whitman, el silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el viento parecía haberse detenido, como si la naturaleza misma esperara una respuesta a esta acusación imposible. La revelación sobre la familia Whitman golpeó a la congregación como un latigazo. El pastor Phillips, con el rostro pálido como la escarcha matinal, se aferró al púlpito con tal fuerza que sus nudillos blanquearon. La tragedia de los Whitman era el secreto más profundo de Pine Hollow, una herida que nunca había sanado a pesar de 16 años de silencio colectivo. En 1818, cuando Pine Hollow era un asentamiento incipiente de apenas 50 almas, la familia Whitman estaba entre sus miembros más destacados. Jacob Whitman, herrero y líder no oficial, era respetado por su fuerza y sabiduría. Su esposa Mary, conocida por sus remedios herbales y su habilidad para asistir en partos difíciles, era un pilar de la comunidad. Sus hijas gemelas, Hope y Faith, de 9 años, eran las favoritas del pueblo, niñas brillantes y hermosas que cantaban en el coro de la iglesia y ayudaban a su madre con los enfermos. La historia oficial, registrada en los documentos del predecesor de Phillips, afirmaba que los Whitman perecieron en un trágico incendio doméstico durante una tormenta invernal. Sus restos fueron encontrados entre los escombros de su hogar y enterrados en el cementerio de la iglesia con la ceremonia adecuada. La comunidad lloró, reconstruyó y siguió adelante, como debían hacer los asentamientos fronterizos ante la tragedia, pero la declaración de Rebecca sugería una realidad mucho más oscura, una que varios de los miembros mayores de la congregación esperaban que permaneciera enterrada para siempre. El anciano Thompson, de 73 años y parte de las familias fundadoras, se levantó lentamente de su banco. Su artritis hacía que moverse fuera doloroso, pero su voz llevaba el peso de décadas cuando finalmente habló. Niña, dijo, midiendo cada palabra con cuidado, hablas de cosas que ocurrieron antes de que nacieras, en lugares donde nunca has estado. ¿Cómo podrías saber lo que afirmas conocer? Rebecca giró hacia él, sus ojos azules cargados de una madurez inquietante. Faith Whitman tenía una marca de nacimiento en su hombro izquierdo, dijo en voz baja. Hope la tenía en su tobillo derecho. Faith siempre llevaba una muñeca de madera tallada por su padre, y Hope usaba un relicario de plata con un mechón del cabello de su madre. Cuando murieron, Faith llevaba su vestido azul de domingo, y Hope estaba en camisón porque había estado enferma con fiebre. Estos detalles, imposibles de conocer para una extraña,
provocaron un murmullo de reconocimiento entre los miembros mayores. La esposa de Thompson se aferró a su brazo, sus ojos abiertos por el reconocimiento y el miedo. La noche que murieron, continuó Rachel, su voz suave pero clara, no fue un incendio lo que las mató. Vinieron a la iglesia buscando refugio porque alguien las perseguía. Se escondieron detrás del altar, pero las encontraron de todos modos. El silencio en la iglesia era tan profundo que el sonido de la respiración parecía ensordecedor. Phillips recordó fragmentos de conversaciones escuchadas a lo largo de los años, palabras susurradas que cesaban cuando entraba en una sala, miradas significativas entre los mayores cuando surgían ciertos temas, flores dejadas en un lugar sin marcar en el cementerio. Samuel Turner, aún conmocionado por la revelación sobre sus transgresiones financieras, se puso de pie abruptamente. «Esto es una locura», exclamó, aunque su voz carecía de convicción. «Estas niñas están inventando historias para asustarnos. No hay manera de que sepan tales cosas». Pero incluso mientras hablaba, otros detalles comenzaron a surgir. La señora Carter, suegra de Elizabeth, susurró algo sobre manchas de sangre que aparecieron en el suelo de la iglesia años después, manchas que no podían limpiarse sin importar cuánto fregaran. El anciano Benjamin Foster mencionó sonidos extraños que a veces resonaban en la iglesia por la noche, llantos de niños atribuidos al viento entre las tablas sueltas. El doctor Hayes, a pesar de su vergüenza previa por sus credenciales médicas, habló con precisión clínica. «Siempre me pregunté por la base de la iglesia», dijo lentamente. «Cuando ayudé a reparar la pared hace 3 años, encontramos lo que parecían fragmentos de hueso mezclados con el mortero original». Las implicaciones de su declaración pesaron en el aire. Si los Whitman habían muerto en la iglesia, si sus cuerpos habían sido enterrados secretamente en sus cimientos, cada servicio, cada oración, cada momento de adoración había ocurrido sobre sus tumbas sin marcar. La verdad oculta de Pino y Ezequiel Morrison, que había permanecido en silencio durante estas revelaciones, mostró una preocupación profunda pero ninguna sorpresa. Había presenciado escenas similares en otras comunidades, observando cómo el conocimiento imposible de sus hijas desentrañaba mentiras cuidadosamente mantenidas y sacaba a la luz verdades enterradas. «Señor Morrison», dijo Phillips, con la voz tensa, «¿cómo saben estas cosas sus hijas? ¿Qué clase de don les permite tal perspicacia?» Ezequiel guardó silencio por un largo momento, estudiando los rostros de la congregación antes de responder. «Me he hecho esa pregunta todos los días durante años», dijo finalmente. Su madre, Sarah, afirmaba tener el don de la segunda vista, la capacidad de percibir cosas más allá de la percepción normal. Pero lo que experimentan las niñas va mucho más allá de lo que Sarah jamás demostró. Sueñan con lugares que nunca han visto, hablan de personas que nunca conocieron, conocen detalles de eventos ocurridos antes de su nacimiento. Hizo una pausa, mirando a sus hijas con una mezcla de amor y profunda tristeza. Al principio, creí que era una bendición, un don divino para ayudarme a ministrar a almas atribuladas. Pero con los años, he comenzado a preguntarme si es algo completamente distinto. El conocimiento que poseen tiene un costo. Llevan el peso de los secretos de todos, el dolor de todos. Saben cosas que los niños nunca deberían saber. Como convocadas por las palabras de su padre, las gemelas se acercaron al frente de la iglesia. Por primera vez desde su llegada, parecían realmente las niñas que eran, pequeñas, vulnerables, abrumadas por el mundo adulto que giraba a su alrededor. «No elegimos lo que vemos», dijo Rebecca, su confianza previa reemplazada por un cansancio que parecía demasiado viejo para su joven rostro. «Los sueños vienen, queramos o no. Vemos lo que fue, lo que es, y a veces lo que será». Rachel asintió, tomando la mano de su hermana. «Las hermanas Whitman visitan nuestros sueños a veces. Quieren que la gente sepa que les pasó realmente. Quieren que alguien las recuerde como es debido». El silencio que siguió fue el de personas lidiando con conceptos que desafiaban su comprensión fundamental de la realidad. Algunos rostros mostraban escepticismo, otros miedo, y otros una tímida esperanza de que tal vez la muerte no fuera el final que siempre habían creído. El pastor Phillips se encontraba en una encrucijada que definiría el resto de su ministerio. Podía descartar las afirmaciones de las gemelas como fantasías infantiles o engaño deliberado, preservando la estabilidad cuidadosamente mantenida de la comunidad. O podía buscar la verdad, sin importar a dónde lo llevara, arriesgando destruir los cimientos sobre los que Pine Hollow había sido construido. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en las estrechas calles de Pine Hollow, Phillips se encontró incapaz de concentrarse en sus oraciones vespertinas habituales.
Las revelaciones de las gemelas lo habían sacudido hasta lo más profundo, no solo por su precisión, sino porque lo obligaron a enfrentar preguntas que había evadido durante años. Había llegado a Pine Hollow 5 años antes, ansioso por servir a Dios en la naturaleza y escapar de las controversias teológicas que plagaban las iglesias más establecidas de los pueblos grandes de Kentucky. Su predecesor, el pastor Murray Hayes, había dejado registros meticulosos de nacimientos, defunciones y eventos significativos, pero Phillips siempre había notado lagunas en la documentación de los primeros años del asentamiento. El invierno de 1818, en particular, parecía extrañamente escaso en detalles. Había entradas sobre el clima severo, escasez de suministros y la muerte de varios residentes ancianos, pero la tragedia de los Bittman se mencionaba solo brevemente. Jacob Bittman, su esposa Mary y sus hijas gemelas Hope y Faye perecieron en un incendio doméstico la noche del 21 de diciembre. Sus restos terrenales fueron entregados a la tierra con la ceremonia cristiana adecuada. Lo que siempre le había parecido extraño a Phillips era la falta de detalles sobre un evento tan significativo. El pastor Hayes era exhaustivo incluso en incidentes menores, pero la muerte de una familia prominente se registró con una brevedad inusual. Decidido a entender que podrían haber descubierto las gemelas Morrison, Phillips comenzó a buscar en los registros guardados de la iglesia con nuevos ojos. Oculta bajo años de documentos acumulados, descubrió un pequeño diario de cuero que nunca había visto. Las páginas estaban manchadas de agua y frágiles, pero la letra era claramente la de Hayes. Lo que Phillips leyó a la luz de las velas esa noche cambió para siempre su comprensión de la historia de Pine Hollow. El diario revelaba que Hayes estaba profundamente perturbado por las circunstancias de la muerte de los Bittman. Según sus notas privadas, Jacob Bittman había descubierto algo inquietante sobre ciertos miembros de la comunidad, algo lo suficientemente grave como para exigir una confesión pública y una reparación. La naturaleza del descubrimiento no estaba claramente especificada, pero las entradas sugerían que involucraba malversación financiera y posiblemente algo peor. La noche del 20 de diciembre de 1818, Jacob aparentemente confrontó a varios líderes de la comunidad en una reunión acalorada que se prolongó hasta después de la medianoche. Hayes escribió sobre voces alzadas, acusaciones de robo y corrupción, y amenazas de exposición que destruirían la reputación de algunas de las familias más respetadas de Pine Hollow. La entrada final, fechada el 22 de diciembre, era particularmente escalofriante. Que el Señor nos perdone por lo que se hizo. Jacob y su familia vinieron a la iglesia buscando santuario, pero fueron seguidos. Escuché a las niñas llorando, luego silencio. Cuando llegó la mañana, los encontramos como los habían dejado. El anciano Thompson y los demás insistieron en que debíamos proteger el futuro de la comunidad, que la verdad nos destruiría a todos. He aceptado su plan. Que Dios tenga piedad de mi alma. Phillips dejó el diario con manos temblorosas. Las implicaciones eran abrumadoras. Los Bittman no habían muerto en un incendio, sino que fueron asesinados en la iglesia, y los líderes de la comunidad conspiraron para encubrir el crimen. Pero, ¿cómo podían las gemelas Morrison saber detalles que habían estado ocultos durante 16 años? ¿Cómo podían describir la ropa de las niñas, sus pertenencias personales, sus características físicas con tal precisión? Su reflexión fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a Rebecca de pie bajo la luz de la luna, aún con su sencillo vestido, pero con el cabello cuidadosamente trenzado, como si se hubiera preparado para algo importante. Pastor Phillips, dijo con su voz clara e infantil, encontró el diario del pastor Hayes, ¿verdad? El que escondió detrás de la piedra suelta en los cimientos. Phillips la miró con asombro. Efectivamente, había encontrado el diario en ese lugar exacto, guiado por una corriente de aire que lo llevó a descubrir la piedra suelta. ¿Cómo sabías dónde decirme que buscara?, preguntó. Faith me lo mostró en un sueño, respondió Rebecca con naturalidad. Dijo que el pastor Hayes era un buen hombre obligado a hacer cosas malas. Quería que alguien conociera la verdad. La manera casual en que hablaba de recibir guía de una niña muerta hace mucho tiempo envió escalofríos por la espalda de Phillips. Rebecca, dijo con cuidado, ¿qué ven exactamente cuando tienen estos sueños? La expresión de la niña se tornó seria, y por un momento, Phillips pudo ver el peso que cargaba. Lo vemos todo, dijo simplemente. No solo lo que pasó, sino por qué pasó. Los hombres que mataron a la familia Bittman no planeaban hacer daño a nadie. Solo querían que Jacob guardara silencio sobre lo que había descubierto. ¿Qué descubrió?, preguntó Phillips. Rebecca miró más allá de él,
hacia la cabaña donde podía ver a Rachel sentada junto a la ventana, observando el cementerio de la iglesia. El dinero para construir la iglesia no vino de donaciones, dijo. Parte fue robado de viajeros que pasaban por el valle. Jacob lo descubrió cuando le pidieron hacer herraduras para caballos que pertenecían a hombres muertos. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Phillips. Los primeros años de Pine Hollow estuvieron marcados por frecuentes desapariciones de viajeros en los senderos montañosos, atribuidas oficialmente a peligros naturales, osos, caídas, exposición al clima severo. Pero si Jacob Bittman había encontrado evidencia de que algunos viajeros fueron asesinados y robados deliberadamente, la iglesia fue construida con dinero manchado de sangre. Por eso Faith y Hope no pueden descansar, continuó Rebecca, su joven voz cargada de una comprensión imposible para su edad. Su sangre fue derramada en un terreno que ya estaba maldito. Phillips se enfrentó a una verdad más horrenda de lo que había imaginado. La iglesia que había jurado servir, el santuario donde había orado por guía y consuelo, había sido construida con los frutos del asesinato y se convirtió en el escenario de una violencia aún mayor. Pero incluso mientras lidiaba con estas revelaciones, una parte de su mente permanecía analítica, cuestionando cómo podía verificar algo de esto. ¿Cómo distinguir entre un conocimiento sobrenatural y un engaño elaborado? La respuesta llegaría antes de lo esperado, y de una fuente que desafiaría cualquier explicación racional. La llegada de un forastero la mañana siguiente trajo un visitante inesperado a Pine Hollow. Mientras los Morrison se preparaban para partir, tras extender su estadía de 3 días para acomodar las dramáticas revelaciones del domingo, un jinete solitario se acercó por el sendero del este. Era un hombre de unos 50 años, vestido con la elegancia de los habitantes de la ciudad, con un porte que sugería educación y autoridad. Se presentó al pastor Phillips como Thomas Brennan, un solicitor de Lexington que buscaba información sobre eventos en Pine Hollow desde sus años fundacionales. Represento el patrimonio de Marcus Webb, explicó Brennan mientras aceptaba la hospitalidad de Phillips. El señor Webb murió recientemente en Louisville, y entre sus pertenencias encontramos documentos que sugieren tratos comerciales con esta comunidad en sus primeros años. Intento rastrear el destino de ciertos fondos que podrían haber sido transferidos irregularmente. Phillips sintió un escalofrío. Marcus Webb era un nombre que aparecía en el diario secreto de Hayes, uno de varios viajeros que desaparecieron en los senderos montañosos entre 1818 y 1819. Según las notas de Hayes, Webb llevaba una suma considerable de dinero destinada a compras de tierras en Tennessee. Antes de que Phillips pudiera formular una respuesta, Rebecca apareció a su lado con esa sincronía inquietante que caracterizaba tantas de sus apariciones. Miró a Brennan con ojos curiosos y dijo, el señor Webb tenía un reloj de oro con sus iniciales grabadas en la tapa. El cristal estaba roto porque lo dejó caer al caerse de su caballo. La compostura de Brennan se quebró visiblemente. ¿Cómo podrías saber sobre el reloj de Marcus Webb?, exigió. Ese detalle solo se mencionó en su correspondencia personal con su hermano. Rachel se materializó junto a su hermana, como convocada por una señal invisible. El reloj está enterrado detrás de la iglesia, dijo en voz baja. Junto con su bolsa de dinero y las riendas de su caballo. El anciano Thompson los puso allí después de lo que pasó en el sendero. Las implicaciones golpearon a Phillips como un impacto físico. Si las gemelas estaban en lo correcto, si los efectos personales de Marcus Webb estaban enterrados detrás de la iglesia, probaría que su conocimiento iba mucho más allá de lo que cualquier niño podría poseer. Más importante aún, proporcionaría evidencia tangible de los crímenes que financiaron el desarrollo inicial de Pine Hollow. Brennan desmontó con propósito urgente. Exijo que excavemos el área de inmediato, declaró. Si lo que estas niñas dicen es cierto, estamos ante evidencia de robo y asesinato. El anciano Thompson, que había observado el intercambio desde la distancia, se acercó con evidente renuencia. A sus 73 años, era el único miembro sobreviviente del Consejo de Liderazgo original que tomó las decisiones en aquellos años tempranos. Su rostro curtido mostraba una mezcla de resignación y desafío. Hablas de cosas que no entiendes, forastero, dijo, su voz cargada con la autoridad de la edad y la posición. Esta comunidad fue construida por personas temerosas de Dios que hicieron lo que debían para sobrevivir en la naturaleza. La supervivencia no justifica el asesinato, respondió Brennan con brusquedad. Si estas acusaciones son ciertas, todo este asentamiento se fundó en actos criminales. Rebecca miró al anciano Thompson con esos ojos azules inquietantemente perceptivos. Señor Thompson, dijo suavemente,
Las pesadillas dejaron de llegar después del primer año, ¿verdad? Te dijiste que eso significaba que Dios te había perdonado. La fachada de Thompson se desmoronó visiblemente. Niña, susurró, no podrías saber sobre. Nadie sabe sobre las pesadillas donde Marcus Webb te suplicaba que lo dejaras ir, continuó Rachel, su voz suave resonando claramente en el aire matinal. Sobre cómo ves su rostro cada noche antes de dormir, el anciano se hundió en un tocón cercano, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. No se suponía que pasara así, dijo, su voz quebrándose. Solo queríamos el dinero. Estábamos hambrientos. Nuestros hijos estaban enfermos y el invierno se acercaba. Pero Webb se resistió. Su confesión quedó suspendida en el aire como el humo de un funeral. Philip se dio cuenta de que estaba presenciando el desmoronamiento de todo lo que había creído sobre su comunidad, su iglesia y su fe. Ezequiel Morrison, que había estado en silencio durante estas revelaciones, finalmente habló. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, dijo en voz baja. Mis hijas no eligen lo que revelan. Son simplemente conductos para información que exige ser escuchada. Brennan no perdió tiempo en organizar un grupo de excavación. En pocas horas, varios hombres de la comunidad estaban cavando detrás de la iglesia, guiados por las precisas indicaciones de las gemelas. Phillips observaba con creciente temor, sabiendo que cada palada de tierra los acercaba a evidencia que destruiría la mitología cuidadosamente construida de Pine Hollow. No tuvieron que cavar mucho. A 3 pies bajo la superficie, sus palas golpearon algo metálico. Al apartar cuidadosamente la tierra, descubrieron un reloj de bolsillo de oro deslustrado, con el cristal roto como Rebecca había descrito. Las iniciales MW eran claramente visibles en la tapa. Junto al reloj yacía una bolsa de dinero de cuero, su contenido deteriorado por los años, pero su presencia innegable. Las riendas del caballo, aunque podridas, eran reconocibles por lo que habían sido. Brennan examinó cada objeto con la precisión metódica de un hombre acostumbrado a construir casos legales. Este reloj coincide exactamente con la descripción en la correspondencia de Marcus Webb, anunció. La grieta en el cristal, el grabado, incluso el eslabón inusual de la cadena. Todo es exactamente como lo describió su hermano, pero fue la reacción de Thompson la que proporcionó la confirmación más condenatoria. El anciano miró los objetos recuperados con la expresión de quien ve fantasmas, sus labios moviéndose en lo que podría haber sido una oración o una confesión. Hubo otros, dijo finalmente, su voz apenas audible. Webb no fue el primero, ni el último. El sendero por estas montañas era perfecto para lo que necesitábamos hacer. Los viajeros pasaban regularmente, casi siempre solos, a menudo con dinero para acuerdos de tierras o negocios. La magnitud de los crímenes se hacía cada vez más clara. Pine Hollow no se había construido con trabajo arduo y providencia divina, sino con una campaña sistemática de robo y asesinato que duró años. La corte en el santuario manchado el amanecer del 4º día trajo consigo una delegación de oficiales desde la sede del condado. Las noticias de los descubrimientos del día anterior se habían propagado rápidamente, y Brennan había contactado a las autoridades sin demora. A media mañana, Pine Hollow albergaba al sheriff del condado, un juez territorial y 2 marshals federales que llevaban años investigando las desapariciones de viajeros en los senderos montañosos. El juez Harrison, un hombre severo de cabello plateado y ojos grises penetrantes, estableció su tribunal temporal en la propia iglesia, una elección que a Phillips le parecía grimosamente apropiada dado el pasado sangriento del edificio. Toda la comunidad fue convocada para lo que sería tanto una audiencia como un ajuste de cuentas. El anciano Thompson, cuya salud se deterioraba visiblemente bajo el peso de sus confesiones, se sentó en el primer banco, flanqueado por otros 2 ancianos que habían formado parte del consejo de liderazgo original. Sus rostros reflejaban el agotamiento de hombres que habían cargado secretos terribles por demasiado tiempo. Pero fueron las gemelas Morrison quienes captaron la mayor atención. El juez Harrison inicialmente se mostró escéptico ante las afirmaciones de que 2 niñas poseían conocimiento sobrenatural, pero los descubrimientos del día anterior lo obligaron a reconsiderar. Había pasado la mañana entrevistándolas por separado, intentando determinar cómo podían saber detalles sobre crímenes que precedían sus nacimientos. Rebecca Morrison, dijo el juez, su voz resonando en la iglesia de madera, díganos exactamente cómo supo la ubicación de los efectos personales de Marcus Webb. Rebecca, de pie en el área de testigos, parecía imposiblemente pequeña bajo el peso de la atención adulta. Fight Bitman me lo dijo en un sueño, dijo simplemente.
Dijo que los hombres que mataron a su familia fueron los mismos que mataron a los viajeros. Quería que todos supieran la verdad. ¿Y tú, Rachel Morrison?, continuó el juez. ¿Cómo sabes detalles de eventos ocurridos años antes de tu nacimiento? La voz de Rachel era apenas audible. Los sueños nos llegan a ambas. Vemos lo que pasó como si estuviéramos allí. Vemos el miedo en los ojos de las personas. Escuchamos sus últimas palabras. Sentimos su dolor. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. ¿Estás afirmando que te comunicas con los espíritus de los muertos? Ezequiel Morrison se levantó de su asiento. Con su permiso, su señoría, mis hijas nunca han afirmado entender sus habilidades. Solo reportan lo que experimentan. He presenciado cómo proporcionan información precisa sobre docenas de comunidades que hemos visitado, información que no podrían haber obtenido por medios normales. El sheriff Mackenzie, un hombre práctico más preocupado por la evidencia que por afirmaciones sobrenaturales, se dirigió directamente a las gemelas. ¿Pueden decirnos cuántas personas fueron asesinadas en estos senderos montañosos? Rebecca y Rachel intercambiaron una de sus miradas significativas antes de que Rebecca respondiera. 11 hombres en 3 años. La mayoría viajaba sola con dinero para compras de tierras o negocios. Uno era un predicador como papá, pero llevaba monedas de oro cosidas en su silla de montar. La especificidad de su respuesta provocó murmullos entre la multitud. Rachel continuó donde su hermana dejó, su entrega en equipo tan inquietante como siempre. El predicador se llamaba Samuel Collins. Iba a establecer una nueva iglesia en Tennessee. Su caballo era una yegua bayo con una estrella blanca en la frente. Mackenzie consultó un cuaderno desgastado que sacó de su abrigo. Su rostro palideció al encontrar la entrada que buscaba. Samuel Collins desapareció en esta ruta en septiembre de 1819, confirmó. La descripción de su caballo coincide exactamente con nuestros registros. Pero lo que ocurrió a continuación sacudiría a todos los presentes hasta lo más profundo. El anciano Thompson, con manos temblorosas por la edad y la culpa, se puso de pie con dificultad. Su señoría, dijo, su voz quebrándose, no puedo soportar esta carga por más tiempo. Todo lo que estas niñas dicen es cierto. Pero hay algo más. Algo peor que los asesinatos que cometimos. El silencio en la iglesia era tan profundo que el sonido del viento entre las tablas sueltas y el lejano grito de un halcón resonaban como intrusos. La familia Bittman, continuó Thompson, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, no solo descubrió evidencia de nuestros crímenes. Jacob Bittman era mi cuñado. Le confié lo que hacíamos, pensando que la lealtad familiar lo mantendría callado. Pero Jacob tenía una conciencia más fuerte que su lealtad. Philip sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor mientras la confesión de Thompson se desplegaba. Jacob amenazó con exponernos a todos a menos que hiciéramos una restitución a las familias de los muertos. Dijo que él mismo iría a Lexington a reportar nuestros crímenes a las autoridades territoriales. No podíamos permitirlo. Demasiadas familias dependían de lo que habíamos construido aquí. La voz de Thompson se redujo a un susurro. La noche del 21 de diciembre de 1818, seguimos a la familia Bittman a la iglesia. Jacob había traído a Mary y a las gemelas aquí, pensando que un terreno sagrado las protegería. Pero éramos hombres desesperados con todo por perder. Rebecca, que había permanecido inmóvil durante la confesión, habló con voz queda pero decidida. Diles lo de los bebés, dijo. La compostura de Thompson se quebró por completo. Dios mío, sollozó. ¿Cómo podrías saber lo de los bebés? ¿Qué bebés? Preguntó el juez Harrison, inclinándose hacia adelante con intensidad. Mary Bittman estaba embarazada cuando la matamos, dijo Thompson, las palabras arrancadas de su garganta. A 8 meses, de gemelos. El doctor dijo que podrían haber vivido si hubiéramos buscado ayuda en lugar de... No pudo terminar la frase. Rachel dio un paso adelante, su voz suave resonando claramente en el silencio atónito. Por eso podemos ver todo tan claramente. Faith y Hope Bittman no fueron las únicas niñas que murieron esa noche. Sus hermanas no nacidas murieron con ellas. 4 almas clamando por justicia. Las implicaciones teológicas de la declaración de Rachel enviaron ondas de choque a través de la multitud.
Si las gemelas estaban canalizando de alguna manera los espíritus de las niñas Whitman, incluidas las no nacidas, sugería una comprensión del más allá que desafiaba la doctrina cristiana fundamental. El doctor Hayes, el médico no oficial de la comunidad, encontró su voz lentamente. Encontramos evidencia del embarazo, pero nos dijimos que los bebés eran demasiado pequeños para tener almas, que no necesitarían ritos de entierro adecuados. Cada alma importa para Dios, dijo Ezequiel Morrison con firmeza. Cada vida, por breve que sea, tiene un significado eterno. El juez Harrison, más preocupado por la justicia terrenal que por el debate teológico, se dirigió a Thompson. ¿Está confesando el asesinato de Jacob Whitman, su esposa Mary, sus hijas gemelas y 2 bebés no nacidos? Lo estoy, respondió Thompson, su voz hueca por la desesperación. Y también los asesinatos de 11 viajeros que confiaron en nosotros con sus vidas. Todos somos culpables, yo, Samuel Bradford y Marcus Perry. Lo planeamos juntos, lo ejecutamos juntos y lo hemos escondido juntos durante 16 años. Los otros 2 ancianos nombrados en la confesión de Thompson permanecieron en silencio, sus rostros máscaras de resignación y terror. El peso de 16 años de culpa colectiva se había vuelto demasiado pesado para soportar. El sheriff Mackenzie se levantó y comenzó a arrestar a los 3 hombres, pero el juez Harrison levantó una mano para detenerlo. Antes de proceder con los cargos formales, dijo, necesito entender cómo estas niñas podrían saber detalles que nunca fueron registrados, nunca hablados, nunca compartidos fuera del círculo de los perpetradores. Rebecca miró al juez con esos ojos azules inquietantemente sabios. Su señoría, dijo con su voz clara e infantil, algunas verdades son demasiado grandes para permanecer enterradas para siempre. Las hermanas Whitman y sus bebés no nacidos han estado esperando 16 años para que alguien escuche su historia. ¿Pero cómo las escuchan?, insistió el juez. ¿Qué mecanismo permite esta comunicación? Rachel se unió a su hermana al frente de la iglesia. No lo entendemos más que usted, dijo con honestidad. Desde que éramos muy pequeñas, hemos tenido sueños sobre lugares donde nunca hemos estado y personas que nunca conocimos. Papá dice que nuestra madre tenía el don de la segunda vista, pero lo que experimentamos es diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó el juez. Rebecca y Rachel intercambiaron otra de sus miradas significativas antes de que Rebecca respondiera. Mamá podía percibir cosas sobre las personas vivas, sus emociones, sus intenciones, sus pensamientos ocultos. Pero nosotras vemos más allá de eso. Vemos los ecos que deja la tragedia, especialmente cuando se derrama sangre inocente. Ezequiel Morrison, que había estado escuchando a sus hijas con creciente preocupación, intervino. Su señoría, he pasado años intentando entender las habilidades de mis hijas. He consultado con ministros, médicos y eruditos por todo Kentucky y Tennessee. Nadie puede explicarlo, pero todos han presenciado su precisión. El juez Harrison guardó silencio por un largo momento, estudiando a las gemelas con una mezcla de fascinación y desasosiego. Señorita Rebecca, señorita Rachel, dijo finalmente, si realmente poseen este don, tal vez puedan decirnos dónde se deshicieron de los cuerpos de las otras víctimas. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo de incienso, cargada de implicaciones. Si las gemelas podían localizar los restos de Marcus Webb y los otros viajeros asesinados, proporcionaría la prueba final necesaria para cerrar casos que habían desconcertado a las autoridades durante años. Rebecca cerró los ojos, como si escuchara algo que solo ella podía percibir. Algunos están en el pozo minero al este del pueblo, dijo tras un momento. Otros fueron arrojados al Devil's Creek, donde la corriente es más profunda, pero 3 fueron enterrados bajo el suelo de la iglesia, sus huesos mezclados con las piedras de los cimientos. La revelación de que 3 víctimas de asesinato habían sido enterradas bajo la iglesia misma envió un escalofrío colectivo a través de la congregación. Phillips se dio cuenta con horror de que había estado oficiando servicios, celebrando la comunión y ofreciendo oraciones por la salvación mientras estaba de pie directamente sobre las tumbas sin marcar de hombres inocentes. El sheriff Mackenzie miró al juez Harrison en busca de dirección. Su señoría, si queremos verificar estas afirmaciones, tendremos que excavar el suelo de la iglesia. Y lo haremos, respondió el juez con gravedad. Pero primero, quiero entender la magnitud completa de estos crímenes. Se volvió hacia Thompson. ¿Dónde está el dinero robado a estas víctimas? ¿Qué se hizo con sus pertenencias? Thompson señaló débilmente hacia el edificio de la iglesia que los rodeaba. Todo se destinó a construir nuestra comunidad. La iglesia, la escuela, los molinos,
Todo fue construido con dinero manchado de sangre. Nos dijimos que estábamos creando algo bueno a partir de algo maligno, que Dios nos perdonaría si usábamos el dinero para propósitos justos. ¿Y las familias de las víctimas?, preguntó el juez Harrison. ¿Alguno de ustedes pensó en las esposas, hijos, padres que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos? Fue Rachel quien respondió, su joven voz cargada de una tristeza que parecía inapropiada para su edad. Marcus Webb tenía una esposa llamada Elizabeth y 2 hijos pequeños. Samuel Collins estaba comprometido con una mujer llamada Catherine, que lo esperó hasta que murió de tuberculosis 3 años después. La mayoría de los otros tenían familias que pasaron años preguntándose, esperando, llorando sin un cierre. La especificidad de su conocimiento sobre las vidas personales de las víctimas fue quizás el aspecto más inquietante de todo el calvario. No eran solo nombres y fechas. Las gemelas hablaban de los hombres asesinados como si los hubieran conocido personalmente, como si cargaran el peso de sus sueños incumplidos y responsabilidades abandonadas. El juez Harrison se puso de pie y se dirigió a la multitud reunida. Este tribunal se suspenderá mientras realizamos una investigación exhaustiva de las afirmaciones hechas hoy. El sheriff Mackenzie coordinará la excavación del suelo de la iglesia y la búsqueda de los lugares identificados por las niñas Morrison. El anciano Thompson, Samuel Bradford y Marcus Perry permanecerán bajo custodia en espera de cargos formales. Mientras los 3 ancianos eran conducidos en grilletes, la congregación comenzó a dispersarse en un silencio atónito. 16 años de mentiras cuidadosamente mantenidas se habían desmoronado en una sola mañana, dejando a una comunidad enfrentándose al conocimiento de que todo su fundamento estaba construido sobre asesinato y engaño. La excavación y las últimas revelaciones. La excavación del suelo de la iglesia de Pine Hollow tomó 3 días. Bajo la supervisión del juez Harrison, el equipo del sheriff Mackenzie retiró cuidadosamente las tablas de madera y comenzó a cavar en la tierra compactada debajo. Lo que encontraron confirmó las afirmaciones de las gemelas Morrison con una precisión escalofriante. 3 esqueletos completos yacían enterrados bajo el santuario, sus huesos mezclados con las piedras de los cimientos, como Rebecca había descrito. Los efectos personales encontrados con los restos coincidían con descripciones de informes de personas desaparecidas de 1818 y 1819. Un anillo de oro con las iniciales JP pertenecía a Joshua Patterson, un agrimensor que había desaparecido mientras mapeaba límites territoriales. Un cuchillo con mango de plata fue identificado como propiedad de William Morse, un comerciante cuya familia lo buscó por 3 estados. Pero fue el tercer conjunto de restos el que proporcionó la confirmación más inquietante del conocimiento imposible de las gemelas. Envolviendo el cuello del esqueleto estaba una cruz de cobre distintiva, descrita en gran detalle por la familia de Robert Chen, un ministro itinerante que había desaparecido mientras llevaba dinero de donaciones para una nueva iglesia en Tennessee. A medida que cada pieza de evidencia era cuidadosamente catalogada, la magnitud de los crímenes de Pine Hollow se volvió innegablemente clara. No había sido un acto aislado de violencia desesperada, sino una campaña calculada de asesinato y robo que duró años. El juez Harrison, cuyo cabello plateado parecía haber ganado más gris durante la investigación, se dirigió a la comunidad reunida el 4.º día. La evidencia ante este tribunal es abrumadora, anunció. 11 hombres fueron asesinados en estos senderos montañosos entre 1818 y 1820. Sus asesinos usaron el dinero robado para construir este asentamiento, y luego agravaron sus crímenes al asesinar a la familia Bittman para proteger su secreto. Thompson, Bradford y Perry estaban ante el juez en grilletes, sus rostros mostrando el agotamiento hueco de hombres que sabían que nunca volverían a ver la libertad. El aspecto más perturbador de estos crímenes, continuó el juez Harrison, no es su brutalidad, sino su naturaleza calculada. Estos hombres no mataron en un arranque de pasión o desesperación. Crearon un método sistemático para identificar y asesinar viajeros, y luego usaron el dinero de sus víctimas para construir lo que presentaron como una comunidad piadosa. Phillips escuchaba las palabras del juez con una creciente crisis espiritual. Todo lo que se había dedicado, la iglesia, la comunidad, la fe compartida que los unía, había sido construido sobre un cimiento de sangre inocente. ¿Cómo podría seguir ministrando en un lugar tan profundamente corrompido por el mal? Fueron las gemelas Morrison quienes proporcionaron la perspectiva más profunda sobre las implicaciones espirituales de los crímenes de Pine Hollow. Juez Harrison, dijo Rebecca, su voz clara resonando en la iglesia abarrotada, ¿podemos hablar sobre el perdón? El juez miró a la niña de 9 años con una mezcla de asombro y respeto. Tras 3 días de presenciar cómo su conocimiento imposible se demostraba exacto en cada detalle,
había aprendido a escuchar cuidadosamente todo lo que decía. Por supuesto, niña, ¿qué te gustaría decir? Rebecca y Rachel se colocaron juntas al frente de la iglesia, bajo la cruz de madera que había presidido 16 años de engaño colectivo. Las hermanas Whitman quieren que todos sepan que perdonan a los hombres que las mataron, dijo Rebecca. Entienden que el miedo hace que las personas hagan cosas terribles. Rachel continuó el pensamiento, como solía hacer. Pero el perdón no borra las consecuencias. Los hombres que cometieron estos crímenes deben enfrentar la justicia terrenal, y la comunidad debe encontrar una manera de hacer las cosas bien con las familias de las víctimas. El juez Harrison asintió solemnemente. El tribunal está de acuerdo con esa evaluación. El anciano Thompson, Samuel Bradford y Marcus Perry enfrentarán juicio por múltiples cargos de asesinato y robo. Pero, ¿qué pasa con la comunidad misma? ¿Qué pasa con la iglesia y los edificios construidos con dinero robado? Ezequiel Morrison respondió, su rostro curtido reflejando un pensamiento profundo. Su señoría, en las Escrituras encontramos que los pecados de los padres no deben recaer sobre los hijos si estos eligen la rectitud sobre la conveniencia. Esta comunidad puede redimirse, pero solo a través de la confesión, la restitución y el arrepentimiento genuino. Phillips encontró su voz por primera vez desde que comenzó la investigación. El edificio de la iglesia debe ser consagrado de nuevo, dijo con firmeza. Retiraremos y enterraremos adecuadamente los restos encontrados bajo el suelo. Identificaremos y compensaremos a las familias de las víctimas en la medida de lo posible, y estableceremos un memorial para asegurar que estos crímenes nunca sean olvidados. Brennan, que había estado documentando todo para sus registros legales, levantó la vista de sus notas. Solo el patrimonio de Marcus Webb tiene derecho a una restitución significativa. Su hermano me ha autorizado a buscar la recuperación total de los fondos robados, más daños por 16 años de angustia familiar. Thompson, a pesar de sus grilletes y su salud deteriorada, logró hablar. El dinero se acabó, dijo en voz baja. Se gastó a lo largo de los años en mejoras comunitarias, necesidades familiares individuales, mantenimiento de la iglesia. No nos queda nada que dar. Entonces, la comunidad misma tiene la responsabilidad, declaró el juez Harrison. Los edificios construidos con dinero robado serán vendidos. Los ingresos se distribuirán a las familias de las víctimas como restitución parcial. Pine Hollow, en efecto, dejará de existir como asentamiento. Las implicaciones de la decisión del juez golpearon a la multitud como un impacto físico. Las familias que habían pasado 16 años construyendo vidas en Pine Hollow perderían sus hogares, su iglesia, toda su estructura comunitaria. Los niños serían desarraigados, los ancianos desplazados, una generación de estabilidad destruida por los crímenes de sus líderes. Pero fue Rebecca Morrison quien proporcionó la revelación final más escalofriante. Juez Harrison, dijo, su joven voz cargada de una autoridad que parecía imposible para su edad, hay algo más que necesita saber sobre Pine Hollow. Los crímenes no terminaron en 1820, el silencio en la iglesia fue roto solo por el sonido del viento y el trueno lejano de una tormenta que se acercaba. ¿Qué quieres decir, niña?, preguntó el juez Harrison, aunque su tono sugería que no estaba seguro de querer saber la respuesta. Rachel dio un paso adelante para estar junto a su hermana. El pozo minero donde arrojaron algunos de los cuerpos no es solo un lugar donde se escondieron crímenes antiguos. La gente sigue desapareciendo en estos senderos montañosos. El sheriff Mackenzie se enderezó en su silla. ¿Estás diciendo que estos asesinatos han continuado? No las mismas personas, aclaró Rebecca. La mayoría de los asesinos originales son ahora demasiado viejos. Pero otros aprendieron de su ejemplo, las técnicas, los lugares, los métodos para deshacerse de la evidencia. Ese tipo de conocimiento no muere con sus creadores. Las implicaciones de su declaración enviaron ondas de choque a través de la multitud. Si las gemelas estaban en lo correcto, los crímenes de Pine Hollow habían engendrado una tradición de violencia que había persistido durante décadas, reclamando víctimas adicionales cuyas desapariciones se atribuyeron a peligros naturales. El juez Harrison se puso de pie, su rostro sombrío con determinación. Sheriff Mackenzie, necesitaremos expandir nuestra investigación de inmediato. Si hay crímenes más recientes conectados con este lugar, debemos descubrirlos todos. El legado de las gemelas Morrison. Mientras los procedimientos legales continuaban, las gemelas Morrison permanecían juntas en silencio, su carga imposible aliviada tras 3 días de revelaciones y testimonios. Habían servido como voces de los muertos, conductos para una justicia negada,
instrumentos de una verdad que ya no podía ser suprimida. Ezequiel Morrison abrazó a sus hijas, su rostro curtido mostrando un alivio profundo mezclado con preocupación por lo que les esperaba. ¿Están listas para dejar este lugar?, preguntó suavemente. Rebecca miró la iglesia por última vez, sus ojos azules recorriendo las paredes de madera, la cruz sencilla, los rostros de personas cuyas vidas habían cambiado para siempre por su testimonio. Las voces están más calladas ahora, dijo en voz baja. Faith y Ope pueden descansar. Rachel asintió, tomando la mano de su hermana. Pero habrá otros lugares, otras voces. Papá, ¿por qué tenemos que cargar con toda esta tristeza? Ezequiel se arrodilló al nivel de sus hijas, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No lo sé, pequeñas, pero creo que Dios da cargas especiales solo a aquellos lo suficientemente fuertes para soportarlas. Tal vez su don, sea lo que sea, sirve a un propósito mayor del que cualquiera de nosotros puede entender. Mientras la familia Morrison se preparaba para dejar Pine Hollow, llevándose sus misteriosas habilidades y su terrible conocimiento, Phillips se enfrentó a la decisión más difícil de su ministerio. ¿Debería quedarse y ayudar a reconstruir lo que pudiera salvarse de las ruinas de la comunidad, o debería huir de un lugar tan profundamente contaminado por la violencia y el engaño? La respuesta llegó al observar a las gemelas caminando de la mano hacia el lado de su padre. Si 2 niñas de 9 años podían soportar el peso de una verdad tan devastadora con gracia y perdón, tal vez había esperanza para la redención, incluso en los lugares más oscuros. 3 semanas después, Pine Hollow era un pueblo fantasma. La iglesia había sido desmantelada tabla por tabla, sus materiales vendidos para ayudar a compensar a las familias de las víctimas. Los residentes de la comunidad se dispersaron por otros asentamientos en Kentucky y Tennessee, llevando consigo el conocimiento de que todo su fundamento estaba construido sobre sangre inocente, pero en las iglesias de la región, una nueva historia comenzó a propagarse, la historia de 2 niñas que poseían un conocimiento que desafiaba toda explicación racional, que sirvieron como voces de los muertos e instrumentos de una justicia largamente demorada. Algunos descartaron la historia como superstición fronteriza. Otros la abrazaron como evidencia de intervención divina en los asuntos humanos. La familia Morrison continuó su circuito por las iglesias remotas de los Apalaches, y los informes seguían llegando, comunidades experimentando renovaciones espirituales, secretos enterrados saliendo a la luz, misterios resueltos por el conocimiento imposible de unas gemelas que hablaban con la autoridad de profetas a pesar de su tierna edad. El informe final del juez Harrison sobre la investigación de Pine Hollow llenó 47 páginas y documentó crímenes que abarcaron más de 2 décadas. Su párrafo final sería citado en textos legales durante generaciones. Este caso desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, la verdad y la persistencia de la responsabilidad moral más allá de la tumba. Aunque la ciencia no puede explicar la fuente del conocimiento de las niñas Morrison, la precisión de su testimonio no puede ser disputada. Tal vez algunas verdades son, en efecto, demasiado importantes para permanecer enterradas para siempre. El pastor Phillips eventualmente estableció un nuevo ministerio en el este de Tennessee, donde pasó el resto de su carrera ayudando a comunidades a enfrentar verdades difíciles y buscar una redención genuina. Nunca olvidó los 3 días en Pine Hollow cuando 2 niñas de 9 años destrozaron 16 años de mentiras cuidadosamente construidas con un conocimiento que ningún ser vivo debería poseer. Un misterio sin resolver. El misterio de las habilidades de Rebecca y Rachel Morrison nunca fue resuelto. Los expertos médicos de la época no tenían un marco para entender su conocimiento imposible, y las autoridades religiosas estaban divididas sobre si sus dones representaban una bendición divina o algo mucho más complejo. Lo que permanece indiscutible es el registro histórico de su precisión. Cada detalle que revelaron sobre los crímenes de Pine Hollow resultó correcto. Cada ubicación que identificaron arrojó la evidencia que afirmaron se encontraría. Cada secreto que expusieron fue verificado por investigaciones independientes, pero quizás el aspecto más inquietante de su historia no es lo que revelaron sobre el pasado, sino lo que sugirieron sobre la naturaleza de la justicia misma. Si los muertos realmente no pueden descansar mientras sus asesinatos permanezcan ocultos, si la inocencia posee algún poder para trascender la muerte y exigir rendición de cuentas, entonces tal vez nuestra comprensión de las consecuencias morales se extiende mucho más allá de los límites de la vida terrenal. Las gemelas Morrison desaparecieron de los registros históricos en algún momento de la década de 1840, su destino tan misterioso como sus habilidades. Algunos dicen que continuaron el ministerio de su padre hasta su propia muerte, sirviendo como instrumentos de verdad en comunidades a lo largo de la frontera estadounidense.
Otros creen que eventualmente aprendieron a suprimir su terrible don y vivieron vidas tranquilas y normales lejos de las iglesias del circuito donde se había establecido su reputación, en los rincones remotos de los Apalaches, en asentamientos donde los secretos antiguos aún persisten y los crímenes ancestrales permanecen impunes. Los viajeros a veces reportan encuentros con hermanas gemelas que poseen un conocimiento que ningún ser vivo debería tener. Hablan de los muertos con una familiaridad casual, revelan verdades enterradas durante generaciones y recuerdan a los culpables que algunas formas de justicia trascienden las limitaciones de la ley mortal. Ya sea que estos encuentros representen a las mismas gemelas Morrison, su legado espiritual o algo completamente distinto, sigue siendo un misterio que la ciencia no puede resolver y la fe no puede explicar del todo. Lo que sabemos con certeza es que la verdad, como la energía, no puede crearse ni destruirse, solo transformarse de un estado a otro. Y a veces, solo a veces, encuentra voces dispuestas a hablar por aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Los archivos de la investigación de Pine Hollow permanecen en los archivos estatales de Kentucky, disponibles para investigadores que deseen verificar las extraordinarias afirmaciones de este relato. La documentación meticulosa del juez Harrison, los informes de evidencia del sheriff Mackenzie y los diarios personales del pastor Phillips corroboran los hechos esenciales de este caso. Pero el misterio más profundo, la pregunta de cómo dos niñas de 9 años podían poseer un conocimiento imposible y servir como voces de los muertos, permanece tan sin resolver hoy como lo estaba en 1834. Algunas verdades, al parecer, están destinadas a permanecer más allá del alcance de la comprensión humana, habitando en esa tierra de sombras entre la fe y la razón, donde los misterios más profundos de la existencia continúan eludiendo nuestro entendimiento.